El arte barroco en México. El arte barroco es el nombre que se le da a una corriente artística nacida en Italia en el siglo XVI, tras el Renacimiento, extendiéndose a muchos otros países europeos y a Hispanoamérica. Esta fue promovida por la Iglesia, pues esta consideraba que el arte debía promover temas religiosos, transmitiendo por medio de estas sensaciones y emociones. Todo esto en parte a la llamada Reforma Protestante. Este movimiento no llegó a Hispanoamérica sino hasta las épocas coloniales durante los siglos XVII y XVIII gracias a España, y se fueron propagando a través de los diferentes virreinatos situados en América. Es así que se puede ver diferentes expresiones culturales propias de cada región, que van de la mano con una marcada originalidad formada por las diferentes tradiciones indígenas y europeas. En el presente trabajo se les hablará de las diferentes manifestaciones que tuvo el arte barroco en México, como lo son la pintura, arquitectura, la danza, la música y el teatro. Sus principales exponentes, así como las obras más representativas de cada una de las áreas antes mencionadas, así como el impacto que se tiene hoy en día, la inspiración que se encuentra atrás de ellas, años y esfuerzo de trabajo. El barroco en México se ve reflejado en varios aspectos de nuestra cultura. Uno de ellos es la pintura. Entre los pintores más importantes del siglo XVII podemos citar a Baltasar Echave Rioja, que pintó Martirio de San Pedro de Arbúes y La Fe y la Iglesia, que le dieron notoriedad. Juan Correa, quien alcanzó gran prestigio y fama por la calidad de su dibujo y la dimensión de algunas de sus obras. Entre las más conocidas, Apocalipsis en la Catedral de México, La Conversión de Santa María Magdalena y Adán y Eva arrojados del paraíso. Cristóbal de Villalpando, considerado el pintor más representativo de la segunda mitad del siglo XVII. Algunas de sus obras son La Apoteosis de San Miguel, Los Desposorios de la Virgen y La Huida a Egipto. Otro aspecto donde vemos reflejada la influencia barroca es en la arquitectura, donde la característica principal fue la utilización de composiciones basadas en líneas curvas, elipses y espirales. Algunos lugares donde podemos apreciar este estilo en México son Catedral Metropolitana de Oaxaca, San Miguel de Allende, Capilla del Pocito en Puebla, San Francisco de Catepec y Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La danza barroca es lo que ahora se llama comúnmente danza cortesana, primero francesa y luego en toda Europa, de los siglos XVII y XVIII, para estar en estrecha conexión con la música barroca. En ese momento se la conocía como Belle Dance. Esta es en el origen del ballet o la danza clásica. Lo que principalmente se rescata de esta disciplina son su música, sus atuendos o disfraces, sus pasos y sus mensajes. Al ser un entretenimiento para la aristocracia, muchas de las interpretaciones de la danza barroca tuvieron recursos teatrales trágicos y cómicos. En México, las clases más pobres de la Ciudad de México, cultural y étnicamente más heterogéneas respecto a las élites, fueron desarrollando un propio lenguaje en la danza, alrededor de esos espacios que la política y la religión del poder colonial fingía ignorar. Las tradiciones indígenas de cantar y bailar en honor de sus dioses fueron sustituidas por las tradiciones cristianas. La historia sacra, la vida de Jesús y de los santos. En las celebraciones festivas se mezclaba la música y la danza españolas, religiosa y popular, con la música y bailes indígenas, mitotes y tocotines, fenómeno mestizo que expresaba una religiosidad nueva. La historia del teatro de México comenzó a tener tal sentido dramático en el mestizaje con la cultura europea. Los españoles utilizaron los autos sacramentales como una herramienta para la evangelización de los pueblos indígenas, llegando a la conformación de las pastorelas y creando elementos plásticos como la piñata para ejemplificar el sentido religioso del espectáculo. Es hasta ese momento que podríamos hablar de una teatralidad propiamente mexicana, ya que, si bien el ritual social en comunión con los dioses era frecuente en Mesoamérica, el sentido con el que se realizaba estaba enfocado a las cosechas y su relación con los dioses.
Hacia la segunda mitad del siglo XVI, en la mayor parte de Hispanoamérica, el teatro estuvo generalmente en manos de aficionados, con manifestaciones de teatro religioso, popular, el teatro escolar culto y humanista o los festejos privados o públicos. El teatro profesional, esporádico y representado por compañías itinerantes no se normalizaría hasta el surgimiento de teatros estables en el último cuarto del siglo XVIII. En la Ciudad de México funcionaba en 1587 una casa de farsas, donde tenía cierto éxito la compañía del sevillano Gonzalo de Riancho, y en 1597 se abrió la Casa de Comedias de Francisco de León. La música barroca en México nace en el siglo XVI con la llegada de los conquistadores españoles, los cuales traían ciertas características europeas de esta música barroca, y que en nuestra cultura se fueron estableciendo rasgos muy particulares, propios de esta civilización, que no aparentaran una copia de la música barroca de otros lugares. A partir del establecimiento de la música barroca, fueron apareciendo maestros locales de esta música, de los cuales destacaron los siguientes. Manuel de Sumaya fue un compositor, organista, maestro de capilla y sacerdote, que suele ser considerado el representante más prolífico del barroco musical en el continente americano y posiblemente el más famoso de entre los compositores novohispanos. Juan Gutiérrez de Padilla fue un compositor nacido en España, fallecido en Puebla, México. Fue un destacado compositor de música del barroco hispanoamericano. Su obra está considerada entre las más sobresalientes de la época colonial. Se conservan 4 misas y varias piezas en latín, pero el grueso de su obra lo constituyen los villancicos. Francisco López Capillas, nacido en la Ciudad de México, fue maestro de catedral de 1654 hasta su muerte, el más prolífico compositor de misas del periodo barroco en México. El barroco está presente en la vida del mexicano. Podemos verlo en los edificios, en imágenes, y hay tantas partes tan hermosas del barroco que hacen resaltar a México. Y como mexicanos debemos sentirnos afortunados de tener esta riqueza cultural, muchas veces incluso al alcance de nuestras manos. El barroco, como pudimos ver, se desarrolló en una etapa difícil para el mexicano, una etapa que marginamos hoy en la actualidad, ya que en ese entonces existía el virreinato. Por lo tanto, podemos decir que el barroco floreció en un terreno donde se estaban mezclando 2 culturas, y a pesar de que eso puede ser caótico y difícil, de esto salió una joya, el arte barroco en todo su esplendor. Pero no como lo habíamos visto anteriormente, no como nació en Europa, sino de una forma única y preciosa, resultado de la mezcla de estas 2 culturas. Y si bien fue una etapa difícil para el mexicano, nos dejó algo tan majestuoso, y es nuestro deber como ciudadanos voltear a ver este arte, aprender a apreciarlo, entender su complejidad, entender su historia, que va aunada con la historia misma de los mexicanos y que hoy nos puede definir a este país que nos regala tanto arte y cultura. Nosotros concluimos que el barroco es más que un estilo de arte, es algo que nos cuenta una historia. En sus muros, en sus canciones, en sus bailes está impreso lo hermoso y doloroso de nuestra conquista y el mestizaje cultural. Los invitamos a que aprendan a ver y analizar el arte, porque muchas veces el arte cuenta historias que forman parte de nuestra identidad.